Buenas tardes a todos los televidentes que están en este momento con nosotros, saludándolos desde Barranquilla, donde se están haciendo estas charlas constructivas, esta vez respecto a la reforma tributaria, un tema de palpitante actualidad, esta vez con el amigo Jorge Rocha, un contador público que nos va a hablar sobre los efectos y el problema pues que realmente con la que terminó esta reforma. Amigo Rocha, cuéntenos cómo le pareció lo que ha ocurrido con la reforma. Bueno, amigo JR, muy buenas tardes a todos los televidentes. Bueno, me hace la pregunta de que las consecuencias, porque, bueno, ya todo el mundo sabe que la reforma fue retirada por el doctor Duque. Sí, eso se veía que eso iba a suceder. Las fuerzas vivas del Estado estaban muy organizadas, muchas manifestaciones y prácticamente quedaríamos en cero nuevamente con esta reforma. Pero esto es eh, Reflexionar. para reflexionar un poco en el aspecto de que el señor presidente y su ministro Carrasquilla no es que vayan a echar eso a la caneca de la basura. Ellos se vienen con otras medidas que hay que estar atento a ver cómo es que piensa sacar el dinero, los 25 millones de pesos que ellos pensaban entrar al fisco nacional para sostener el pueblo colombiano. Es cierto, el pueblo colombiano está muy necesitado, que esos 160.000 pesos que nos dan, pues es una plata muy importante, pero pienso yo que con eso no vive nadie. Bueno, me parece muy oportuno la actividad o la acción que han hecho quienes han decidido protestar sobre esta reforma y fíjese que ha surtido efecto y eso es muy importante que la ciudadanía se pronuncie en torno a estos temas que lesionan al bolsillo de las personas. En este caso, ¿cómo consideras tú que hay que enfrentar esta situación para no solamente para que continúen las protestas, sino para que definitivamente el gobierno tenga los recursos para sacar adelante los proyectos que tiene? Sí, JR. Como consecuencia de la retirada de la reforma tributaria hay que tener en cuenta varias situaciones. Una, que la gente que salió a las calles a protestar, esa es una fuerza viva que el Estado tiene que tenerla en cuenta. Porque esas son fuerzas que se están moviendo, es nuestra juventud que es la que más se está lesionando. Personas que llevan encerrados más de un año, gente que se quedó sin el empleo, como le van a la clase media, gente que no va a poder tener ni siquiera su vivienda porque se las van a quitar las grandes capitales como los bancos. Entonces, ¿qué reflexión queda de esta renuncia a esta reforma tributaria? Que el gobierno tiene que canalizar todo ese descontento, los estudiantes, los sindicalistas, los políticos que no estaban de acuerdo con ellos, y hacer un gran consenso, porque si no se le sale del Estado, y yo creo que ya no es hora de convocar a la fuerza pública para reprimir el pueblo, porque como todo mundo sabemos, el señor policía es hijo del pueblo, el señor soldado es hijo del pueblo, y yo creo que ellos siempre los hemos tildado, que ellos siempre han sido represivos y todo, pero es el mismo pueblo y esto al señor Duque le puede salir caro. Tiene que entrar todas estas fuerzas vivas porque Colombia necesita de una verdadera revolución en cuanto a la forma como nos tienen que gobernar, porque parece que el señor Duque estuviera gobernando para un país muy diferente a Colombia, no para nuestra gente. Bueno, no hay duda que los temas que tocan son los que deberían tener en cuenta este gabinete ministerial para hacer reformas arbitrarias y que lesionadoras de los intereses populares. Pero teniendo en cuenta que el mismo pueblo, llámese ejército, llámese policía, que son prácticamente nuestros hermanos de clase y que nos ponen en contra de ellos y que a raíz de eso es cuando vienen los muertos, los lesionados, en fin. ¿Cómo se puede conseguir que el gobierno
obtenga los recursos que necesita, sin que utilice tanto a la fuerza pública para la represión ciudadana. Mira, JR, el Estado tiene muchas herramientas para autofinanciarse. Muchos economistas han comentado, escuché una vez a un economista que fue ministro de Hacienda, fue gerente de Ecopetrol, por ahí hace como unos 6 meses, que no había problema con que un país ponga a funcionar la maquinita, a emitir dinero. Ellos tienen mecanismos para poder controlar que la inflación no se desborde, pero bueno, parece que eso es una idea que no la aceptan ni las grandes firmas financieras, ni la aceptan los ortodoxos del Banco de la República, pero el Estado tiene la capacidad de eliminar una cantidad de nóminas paralelas que ellos tienen. Es que vamos a hacer el caso. Usted hay un presupuesto de la nación que aproximadamente son 260 billones. ¿Cómo es posible que la fuerza pública se esté llevando el 25% de ese presupuesto? Pues se supone que estamos en un proceso de paz. Es cierto que son nuestros hermanos colombianos, que necesitamos que nos defiendan, necesitamos que le pongan orden en el país, porque ahí también hay muchas fuerzas irregulares. Pero no es posible que una fuerza pública se gaste el 25% del presupuesto nacional, el otro 75% queda para pagar los intereses de la deuda, que cada día es más elevada. En este momento la deuda externa va aproximadamente en 170.000 millones de dólares. Usted sabe, y es de conocimiento público, se puede mirar en todos los estamentos del Estado, que un presidente necesita 5.000 millones de dólares anualmente para funcionamiento, ni siquiera para inversión. Es más, no alcanza a veces ni para pagar el funcionamiento de sus propios empleados. No queda para inversión, no queda para un hospital, no queda. Entonces, el Estado tiene que mirar y apretarse el cinturón. Tiene que ser un Estado pequeño y eficiente. Ahí habría una forma de sacar un poco de recursos, no los 25 millones que dice el doctor Carrasquilla, pero sí obtendría una gran cantidad de dinero que podrían ellos utilizarlo para el financiamiento de la deuda que tenemos. Bueno, ya por último, para cerrar el tema, vamos a preguntarte, ya definitivamente sabemos que el recorte presupuestal a todos los gastos inoficiosos que el gobierno tiene para operar deberían ser los primeros que deberían ser recortados en esta reforma. Pero adicional a ello, ¿cuál sería para ti la estrategia que deberían utilizar para adquirir esa cantidad de dinero que se necesita para operar? Bueno, necesitamos las fuerzas vivas del Estado, todas unidas. Los políticos, los sindicalistas, los estudiantes, hasta, bueno, no sé, hasta los ilegales. Todo el mundo tiene que entrar en ese consenso, y usted sabe que a raíz de un consenso de todas estas fuerzas se pueden llegar a ideas geniales, como por decir, cuando hubo el cambio de la Constitución en 1991. Ahí concluyeron todas las fuerzas vivas del Estado, y el Estado cambió en muchas cosas. El Estado, como lo he dicho anteriormente, tiene la capacidad, tiene la facultad. El Estado tiene, pongámosle, una cantidad de inmuebles que los puede, pongámosle, enajenar. Es el caso, pongámosle, de estupefacientes. Usted se ve, eso es una millonada de inmuebles inoficiosos que no rentan nada para el Estado. Es un gasto, es un lastre, porque tienen que colocarle empleados, tienen que pagar servicios. ¿Y qué beneficio ha tenido el Estado con eso? Una cantidad de bienes que tienen como dato, gente usufructuando bienes que no lo necesitan. Pongámosle, tiene entidades paquidérmicas, entidades, por decir, como entidades como Ecopetrol, que prácticamente eso está en manos de una burocracia que gente con unos sueldos exorbitantes. No más el sistema, pongámosle, del Senado y la Cámara de Representantes. Los políticos tienen que replantearse en eso, que eso es demasiado ingreso cuando un pueblo escasamente con un salario mínimo no vive ni una persona.
Bueno, gracias amigo Jorge Rocha por esta charla tan interesante que tuvimos en esta ocasión y espero pues que en la próxima un buen tema así similar a este para que los televidentes se ilustren sobre estas temáticas que conviene entender al pueblo raso. Muchísimas gracias y aquí desde las charlas, desde Barranquilla, muy constructivas, nos despedimos JR y Jorge Rocha Muy buenas para, tardes. para Gracias por la invitación, JR. suerte.